Universidad Cristiana de Bolivia. Quinto Congreso Internacional de Medicina. Emergencia y manejo clínico del COVID-19. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida. Esto es la Universidad Cristiana de Bolivia en su quinto Congreso Internacional de Medicina, denominado Emergencia y Manejo Clínico del COVID-19. Hoy día, nuestros conferencistas serán los siguientes: el doctor Iván Rodrigo Castedo, el doctor Alfonso Rodríguez, el doctor Virgilio Preto, el doctor Carlos Hurtado, el doctor Dorian Jiménez y el doctor Sergio Luis Soto. Y para dar inicio a este quinto Congreso Internacional de Medicina, nuestra primera conferencia lo hará un anfitrión de la casa, docente de la Universidad Cristiana de Bolivia, el doctor Rodrigo Castedo, con el tema ¿qué es el COVID-19? Él es médico cirujano de la Universidad Nuestra Señora de la Paz, médico internista especialista en infectología de la Universidad Valparaíso, ex consultor de la OMS-OPS en vigilancia epidemiológica del rotavirus en Santa Cruz, Bolivia, adscrito del CDC Atlanta, Georgia, de los Estados Unidos. Doctor Rodrigo Castedo, bienvenido. Damos inicio con usted a este ciclo de conferencias. Primero, antes que nada, quiero agradecer a la Universidad Cristiana de Bolivia por la invitación a este congreso. Quiero agradecer al rector, al doctor Soyun Chung, a la doctora Mariela Gil, igual, por todo lo que ha sido este periodo de preparación y de organización de este congreso. Me han dado el honor de ser el primer disertante del congreso, lo cual me tiene sumamente feliz porque voy a tratar de hacer una breve introducción para el resto de las ponencias que van a dar los distinguidos colegas a lo largo de estos días que va a durar el congreso, ¿no? Por lo tanto, me siento muy honrado y muy orgulloso de ser el primero en empezar a hablar sobre este tema que nos tiene a todo el mundo muy preocupados, ¿no? Que es la COVID-19. Bueno, empiezo rápidamente a hablar. Vamos a hablar primero, una primera introducción sobre el tema de qué son las pandemias. Hemos escuchado hablar de pandemias en el cine, por ejemplo, están viendo ahí escenas de la película Contagio, ¿no? Antes veían la película, otra película ahí con Dustin Hoffman, ¿no? Es decir, el cine ha llevado muchas de estas películas a lo largo de los últimos tiempos, pero las pandemias las hemos tenido todo el tiempo, ¿no? Las tenemos en la historia de la humanidad todo el tiempo. Las pandemias nos recuerdan de un modo simple, directo, pero brutal, que todos compartimos un mismo planeta. La peste negra, por ejemplo, en el siglo XIV, entre los años 1347 y 1351, se cobró a 200 millones de muertos, ¿no? Es decir, mató al 30% de la población europea. La viruela, como están viendo ahí en imágenes, ¿no? La primera enfermedad que hemos controlado gracias a las vacunas, igual causó grandes pandemias, ¿no? El cólera, hubieron varias pandemias de cólera. La gripe española, que voy a hablar un poco más con algunos detalles más adelante, y otras enfermedades, no son muchas. Tenemos tuberculosis, tenemos el tema de la malaria, ¿no? En varios países, todavía en el África, ¿no? Sigue siendo una enfermedad vectorial muy importante, sobre todo en países africanos. Y bueno, el último caso que hemos visto preocupante ha sido en los años 80 el tema del SIDA, ¿no? Ahora, vamos viendo algunos detalles. Voy a hablar primero sobre la gripe española, porque dentro de las pandemias, esta tal vez ha sido la última
gran pandemia que ha sufrido el planeta, ¿no? Fue, fíjense, hace un poco más de 100 años, fue en 1918, se la denominó gripe española, no porque haya surgido en España, más bien ahora ya sabemos que esta gripe surgió en los Estados Unidos. ¿Por qué se le dio ese nombre, mal dado ese nombre de gripe española? Porque España no era parte del conflicto bélico, ¿no? En 1918 estábamos en la Primera Guerra Mundial y España no era parte del conflicto bélico. Por lo tanto, al no estar en el conflicto bélico, su prensa era libre, ¿no? Es decir, ellos podían decir, informar todo lo que estaba sucediendo, mientras que los bandos enfrentados en el conflicto bélico, bueno, trataban de no avisar al rival de que estaban teniendo muchas muertes, ¿no? Fíjense que la Primera Guerra Mundial, que es denominada como la Gran Guerra, cobró la vida de 9 millones de personas, mientras que la gripe española, estamos hablando hoy, haciendo cálculos, de entre 50 y 100 millones de personas, es decir, mató mucha más gente la gripe española que el propio conflicto bélico. De hecho, el mariscal von Hindenburg de Alemania aseguraba después que esta pandemia ayudó a acabar el conflicto bélico antes de tiempo, ¿no? Porque profundizó la cantidad de bajas en ambos bandos, ¿no? ¿Qué era esta gripe española? Eran 25 mutaciones de una gripe aviar. El virus entraba, se multiplicaba 50 veces más que una gripe común tras un día de infección y 39,000 veces más tras 4 días, ¿no? ¿Qué diferencias tenemos con la actual pandemia? Fíjense, primero, no afectaba a la población vulnerable que tenemos hoy, que son nuestros adultos mayores, sino que esta gripe española afectaba a el grupo etario que comprendía entre los 15 y 35 años, es decir, la gente joven, es decir, la gente económicamente más activa, ¿no? Entonces, imaginan un planeta en el cual no había la cantidad de personas que tenemos ahora y esta pandemia se cobró una gran cantidad de víctimas, ¿no? En aquella oportunidad. La tasa de mortalidad, ¿de cuánto era? Era del 10 al 20%, es decir, estamos hablando de una tasa de mortalidad entre baja y moderada. Fíjense aquí este cuadro nos está mostrando un afiche, ¿no? Donde nos dice que nos alejemos de las otras personas, que evitamos a la gente que está tosiendo y estornudando, que no vayamos a los lugares que están con mala ventilación, ¿no? Que no compartamos vasos o toallas con otras personas, o que estemos en casa si estamos con gripe, ¿no? Es decir, oye, no te estoy hablando de lo que está sucediendo hoy. Este afiche es de 1918 y fíjense que ya ellos sabían cómo prevenir esta enfermedad, ¿no? Era más riesgosa, como ya les decía, para personas entre 20 y 40 años. Morían muy rápido, ¿no? De hecho, hay reportes que indican que habían personas que se morían, tomaban un tranvía para regresar a su casa y se morían en el trayecto, ¿no? Era una gripe que mataba de una forma fulminante, ¿no? O algunas otras personas que se iban a dormir con un malestar ligero y simplemente no despertaban. Pero bien, vamos con el tema que nos compete el día de hoy, que es el coronavirus. Primero, vamos a aclarar los conceptos, ¿no? La enfermedad se llama COVID-19, ¿no? El virus que la causa es el SARS-CoV-2, ¿no? Que pertenece a una familia de viruses llamados coronavirus, ¿no? Por eso hay a veces personas que lo confunden aquello, ¿no? Bien, primer detalle, si yo les diría a ustedes si alguna vez se han enfermado con coronavirus, probablemente la gran mayoría de ustedes me va a decir, no, yo nunca he tenido coronavirus. Bien, eso es falso. ¿Por qué? Porque lo más probable es que sí te hayas enfermado alguna vez en tu vida con coronavirus. ¿Por qué? Porque, ya les decía, los coronavirus son una familia grande de virus, dentro de los cuales tenemos 7 conocidos por los humanos. Si se fijan acá, tenemos estos dos
estos dos, que son los que causan la gripe común, ¿no? La gripe común, ¿no? Dentro de otros microorganismos que la causan. Y bueno, a lo largo de los años han ido apareciendo otros, ¿no? Y ya les voy a hablar yo un poco más de del SARS-CoV-1 vendría a ser que surgió el 2002. El MERS, que surgió el 2012, 10 años después. Y bueno, vamos a hablar mucho estos días acerca del SARS-CoV-2, ¿no? Del que está causando esta enfermedad que se llama la. También ese es otro detalle, no es el COVID, sino es la COVID-19, ¿no? Bien, estos virus que tienen en común son virus envueltos. Eso es algo que nos sirve. ¿Por qué? Porque al estar envueltos los convierte en virus sensibles al alcohol y son virus ARN. Ustedes tienen que saber que los virus pueden ser de dos tipos. Pueden ser virus o ADN o ARN. En este caso estamos hablando de virus que son ARN. Hay 4 géneros, alfa, beta, delta y gamma, y de estos el alfa y el beta son los que van a afectar a los seres humanos. Conocíamos 4, ¿no? Son endémicos, ya les digo, están en todo el mundo, están a nivel mundial. Y lo que les decía antes, si alguna vez se habían enfermado con coronavirus, el 10 al 30% de las infecciones del tracto respiratorio superior en el adulto, ¿no? Están causados por estos coronavirus, ¿no? Por estos que estamos viendo acá, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que a lo largo de los años empiezan a surgir otros virus por mutaciones, ¿no? Es decir, los virus están mutando todo el tiempo. Es su modus vivendi. Los virus mutan todo el tiempo. A veces vemos noticias equivocadas en la prensa o en las redes sociales donde dicen que un virus acaba de mutar. Eso está mal. El concepto está equivocado. ¿Por qué? Porque los virus todo el tiempo están mutando. Entonces eso tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de esta enfermedad. Bien, ¿de dónde va a surgir el SARS-CoV-2 que nos tiene ahora? Va a surgir de los murciélagos, lo que están viendo ahí, ¿no? Los murciélagos. En realidad, hay informaciones que ustedes también van a ver, informaciones equivocadas, que de pronto te empiezan a señalar que este virus habría salido de un laboratorio. Eso es falso. De hecho, la principal bioterrorista que tenemos es la propia naturaleza. Los murciélagos constituyen el reservorio del virus. Tú tienes que saber que los murciélagos son los mamíferos más abundantes del planeta, más o menos son el 20%, y nos van a producir otras enfermedades, como por ejemplo el virus de Nipah, el ébola, el Marburg y bueno, ahora el SARS, ¿no? El virus de la rabia también puede estar en un reservorio murcielaguil, ¿no? Ahora, ¿es culpa de los murciélagos? No. En realidad es culpa de nosotros, los seres humanos, que a lo largo del tiempo hemos empezado a invadir su territorio, ¿no? De hecho, por ejemplo, el virus del Nipah, que surge en Malasia, empieza a surgir porque de pronto los malayos empiezan a colocar granjas de cerdos, empiezan a invadir el territorio de los murciélagos y bueno, es más fácil que se dé el salto o la mutación, el salto de especie del virus de los murciélagos hacia los humanos. Una pregunta ahí podría ser, ¿y qué tiene que ver y por qué tienen que ser justamente los murciélagos? Tienen que saber, primer detalle, el que estamos viendo en las imágenes, son animales que son, primero, comunitarios, es decir, nunca están solos, como están viendo en la imagen, no vas a ver un murciélago solo, sino que siempre están en comunidad. Y al estar en comunidad, eso va a hacer que sea más fácil el esparcir virus entre ellos mismos, ¿no? Ahora, estos murciélagos no suelen enfermar con sus virus. De hecho, es uno de los mamíferos que tiene el sistema inmune más desarrollado. Si ustedes se ponen a analizar, los murciélagos son uno de los, es el único mamífero volador, ¿no? Es el único mamífero volador, y al volar, el hecho que la evolución haya producido mamíferos voladores hace que consuman mucha energía. Al consumir mucha energía, crean las condiciones de un estado inmunológico mucho más poderoso, ¿no? La temperatura va a empezar a aumentar en ellos y por lo tanto los virus que poseen estos murciélagos se inactivan, ¿no? Es decir,
que si ustedes se ponen a analizar, el vuelo que han entrenado, el vuelo ha entrenado a los murciélagos a ser inmunes a los virus, pero al mismo tiempo ha entrenado a los virus a ser inmunes a nosotros, a los humanos, ¿no? Alguien me podría decir ahí, oye, pero ¿no es bueno entonces eliminar a los murciélagos? Claro que no. Los murciélagos son fundamentales para el ecosistema, son claves para el ecosistema, nos ayudan al control de insectos, ¿no? Imagínense que se calcula que cada murciélago consume entre 15 y 30 insectos por día. Imagínense ahora las imágenes que están viendo, viven miles o varios grupos grandes, por lo tanto ayudan a controlar plagas, ayudan mucho en la agricultura, ayudan también en la polinización, por lo tanto son muy importantes. Ahora, ¿qué compete a los murciélagos con el SARS o con los tipos de SARS? Ya les mostré los 7 tipos de coronavirus que tenemos. El 2002 en China aparece el SARS, que es el síndrome agudo respiratorio severo. Si se fijan, es un virus de murciélago que pasó a este animal que lo estamos viendo aquí en imagen, que es el gato civeta. Este gato civeta es un gato muy utilizado en la medicina tradicional china, ¿no? Por lo tanto, se hubiera convertido en una especie de reservorio, ¿no? De huésped intermediario, mejor dicho, para que se dé la transmisión y el salto de especie, ¿no? Esto surgió en 2002. Era una enfermedad similar a la de ahora, con algunas diferencias importantes. Hacía que el 20 a 30% de los pacientes necesiten ventilación mecánica. El 10% de las personas que lo tuvo falleció, 9.6, fíjense aquí está, el 10%, ¿no? La transmisión de persona a persona era factible, afectaba la vía respiratoria inferior, ¿no? A diferencia de lo que estamos viendo ahora. El receptor para el humano era la glicoproteína AC2, que es la que estamos hablando el día de hoy también, y era muy fácil su propagación a nivel nosocomial, a nivel de aerosoles, ¿no? ¿Por qué se detuvo esta enfermedad más fácil que la pandemia que estamos viviendo hoy? Simplemente por el hecho de que las medidas que se tomaron fueron más oportunas, el virus no era tan agresivo como el que estamos viviendo ahora, y había un detalle importante, era que las personas que enfermaban con el SARS-CoV-1, con este SARS del 2002, tenían síntomas, por lo tanto era mucho más fácil controlarlo, ¿no? En cambio ahora estamos sufriendo una pandemia donde unos grandes propagadores de la enfermedad pueden ser pacientes asintomáticos, ¿no? Bien, en cuanto al tema económico, fíjense, a veces es importante también hablar eso. Este SARS que surgió en China en el 2002 representó un gasto, un perjuicio económico mundial que se lo ha calculado entre 30 a 100 mil millones de dólares. Muchos se preguntarán, ¿cuál es el costo que va a tener la actual pandemia? Se la ha estimado en 347 mil millones de dólares, ¿no? Si es que la controlamos a tiempo, ¿no? Si no, obviamente esta cifra va a ir creciendo más. Posteriormente, en 2012 aparece el MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, ¿no? Que si se fijan aquí ya hay un dato muy llamativo, que es que la mortalidad fue mucho más grande, el 35%, ¿no? Este virus no ha desaparecido, este virus sigue presente hoy en día, ¿no? No lo hemos controlado. Este sí se controló con medidas de salud pública. El 2012, el MERS del 2012 sigue activo, se ha convertido en una especie de zoonosis, ¿no? Es también nosocomial, nos va a producir una neumonía típica, da algunas complicaciones más como diarrea e incluso provocaba insuficiencia renal. Y como les decía, la letalidad era mucho más elevada. Ese es otro detalle importante de aclarar, que no es lo mismo mortalidad que letalidad. Ya eso a veces las personas lo confunden y lo hablan como si sería lo mismo. La mortalidad habla de la cantidad de muertos del total de la población. En cambio, la tasa de letalidad te indica la cantidad de muertes entre las personas enfermas de una determinada
enfermedad, ¿no? Y en el caso del MERS, fíjense, hubo otro animal que estuvo presente en ese ciclo, que era este, que es el dromedario. El dromedario es un camello de una sola joroba, ¿no? Es decir, que en el caso actual de la COVID-19 estaríamos hablando de una fuente, que sería el murciélago. Habría habido un huésped intermediario que al principio se pensaba que era unas serpientes, y ahora nos estamos empezando a hacer, gracias a secuenciación genética, que más bien se trataría del pangolín, ¿no? Dentro de todo esto tenemos que hablar que hay otros animales involucrados. Por ejemplo, se ha visto que hay casos de tigres afectados, perros, gatos, hurones, etcétera, ¿no? Que servirían como una especie de huésped intermediarios. En el caso del pangolín, este sería el huésped intermediario, ¿no? Estamos hablando de un animal que es altamente traficado, se lo utiliza mucho, igual en la medicina tradicional china, y esa es una especie de contradicción, ¿no? Es un sinsentido de la pandemia actual. Si ustedes se pueden analizar la medicina occidental que trata de hacer, medicina basada en la evidencia. Todo el tiempo lo que nosotros como médicos inculcamos a nuestros alumnos o promovemos es la medicina basada en evidencia científica. Y cuando hablamos de medicina tradicional, no es justamente aquello, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a analizar, por tratar de hacer un medicamento falso, tal vez el ser humano ha promovido una enfermedad muy grave, que es justamente la que estamos viviendo ahora, ¿no? Fíjense, se ha hecho la secuenciación genética y se ha empezado a ver las claves, y fíjense que esta proteína que se le ha encontrado en el material genético del pangolín tendría mucha relación con el actual virus, ¿no? Por lo tanto, se piensa, y bueno, en algún momento se va a confirmar que este sería el huésped intermediario. Y por último, ha aparecido un nuevo animal en el mapa, que no sé si ustedes lo saben, yo lo comento todo el tiempo bueno, por Twitter, ¿no? En mis redes sociales, que es el bisón, ¿ya? Y el bisón, que tiene de especial en este ciclo, que se ha encontrado la presencia de el SARS-CoV-2 en este mamífero, que es muy utilizado para la industria textil, ¿no? Es decir, se hacen muchos abrigos de piel de bisón o de mink, ¿no? En Europa y en el Asia, ¿no? Son muy costosos. ¿Y qué es lo preocupante de este animal, a diferencia de estos otros que veíamos antes? Perros, gatos, tigres. En estos casos se encontró el virus en ellos, pero en este caso, en el caso del bisón, se ha encontrado que este animalito ya ha infectado a 2 seres humanos, ¿no? Por lo tanto, se han tenido que sacrificar varios de estos animales en algunos lugares de Europa. Por lo tanto, por lo expuesto hasta ahora, ustedes verán que las redes sociales están invadidas con información de este tipo, ¿no? Fíjense, un espía británico insiste que el coronavirus fue creado en Wuhan, en un laboratorio, ¿no? Es lo que nosotros hemos empezado a denominar como bulos, ¿no? Los bulos o la infodemia, la información equivocada. Esto que ven ustedes es completamente falso. Es muy poco probable, ¿no? Yo les puedo decir casi con seguridad de que no es factible de que este virus haya salido en un laboratorio, porque, como les decía al inicio, la naturaleza, lastimosamente, es a veces el peor bioterrorista que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la información equivocada que anda circulando por las redes sociales, ¿no? Yo ya he dado una exposición sobre este tema, ¿no? Sobre los mitos, sobre la información equivocada, ¿no? Hablamos de una infodemia, es decir, una epidemia paralela de mala información, ¿no? Se calcula que aparecen 700 o 800 publicaciones sobre el COVID por día, ¿no? Entonces ustedes imaginarán la cantidad de información que hay, y nosotros tenemos que tener la capacidad para discernir entre qué información es la correcta y cuál es la falsa, ¿no? Cuando tú escuches entonces información que no tenga una fuente confiable o que tenga algo extraño, lo mejor sería que exista esto, ¿no? Tú tienes que tratar de no oír esto, ¿no? A veces yo estoy viendo mucho en redes sociales, ¿no? Que me preguntan, yo tengo que también
saber distinguir quién me lo pregunta. Si veo que es una persona que realmente tiene la duda y que está aceptando mi opinión, bueno, yo le voy a explicar, me voy a tomar el tiempo y le voy a decir que esté equivocado, ¿no? Que esta información no es correcta. Ahora, si veo que es una persona que me quiere confrontar, yo simplemente lo dejo a él que crea lo que él quiera, ¿no? Entonces, si ustedes han visto sus redes sociales, han aparecido muchas informaciones equivocadas, tenemos un odontólogo mesiánico ahí haciendo estragos a la salud pública, que yo no entiendo cómo no está preso, ¿no? Pero bueno, algún momento se pondrá todo en claro, ¿no? Bien, cuando hablamos entonces de el COVID, estamos hablando de este virus. Este virus entonces es un virus que fue detectado el 31 de diciembre, fue notificado el 31 de diciembre en Wuhan, en China, ¿no? Un paciente que tenía neumonía, ¿no? Que se lo encontró y estaba muy relacionado con un mercado de mariscos que tenía especies vivas. Sabemos que la transmisión es aérea, ¿no? Mediante estas gotitas que pueden ser grandes, medianas o pequeñas, ¿no? Por eso ya vamos a hablar del tema del contacto con otras personas. El distanciamiento social igual es clave. Y como veían al inicio de este video, este virus tiene tiene varias proteínas en su superficie, que las vamos a ver enseguida. Esta superficie, estas proteínas le dan su patogenicidad, ¿no? Fíjense, ahí lo vemos. Ese es el virus, ¿no? Ese es el virus ARN, tiene esa envoltura, ¿no? Y estas espigas que están viendo acá, ¿no? Fíjense, ahí está la espiga S, la proteína S, que le da una forma de corona, por eso se llama coronavirus. No es porque tenga forma de corona de un rey, sino porque es el término coronavirus es porque se asemeja a la corona solar, a la del sol, ¿no? Entonces, a mí me decían cuando me explicaban virología que un virus es una mala noticia envuelta en un sobre de proteínas. Un virus es un microorganismo muy simple, ¿no? Muy simple, como yo les decía, va a ser ARN o ADN, ¿no? Fíjense que entonces el 31 de diciembre se lo detecta, se lo notifica, probablemente haya estado mucho antes ya circulante, y el 10 de enero ya sabíamos su secuencia genética completa, es decir, en apenas unos cuantos días, los científicos chinos ya nos dieron la secuenciación genética completa del virus. Ya sabíamos qué tipo de virus era, qué receptores afectaba, ahora sabemos que son los receptores AC2 que les hablaba, ¿no? ¿Y por qué es tan increíble esto? Porque fíjense, por ejemplo, en el caso del VIH que surgió en los años 80, los científicos de aquella época tardaron 2 años en determinar el virus, ¿no? La causa de la enfermedad. Es decir, imagínense ustedes qué estaría sucediendo ahora si este virus que apareció como mal regalo de Año Nuevo el 31 de diciembre, no sabríamos quién lo está causando. Veríamos noticias de que la gente se muere y nosotros no sabríamos quién lo causa, ¿no? Por lo tanto, es de gran importancia todo lo que ha hecho la ciencia en tan poco tiempo, ¿no? Ahora, yo les voy a dar enseguida, porque en esta conferencia, en este congreso, se va a hablar mucho sobre el tema del COVID, ¿no? Después de mí vienen algunas exposiciones de epidemiología, por lo tanto, yo hay detalles que no los voy a hablar, pero sí voy a hablar algunos aspectos que me parecen importantes. Primero, ¿cómo podemos sobrevivir a esta pandemia? Número uno, la ciencia. La ciencia es la que nos va a sacar, ¿no? ¿Cuándo saldremos? No lo sabemos. El momento que tengamos una vacuna es lo ideal. La vacuna va a tardar. No pienso que la vamos a tener en este año, aunque ya hay varias que se están utilizando, incluso que ya se están probando, ¿no? Pero va a tardar, ¿no? Y si se llegara a demostrar que alguna funciona, igual, el tema de producir una vacuna para billones de personas, ¿no? Que hay en todo el planeta, porque la clave, fíjense, como les decía al inicio, las pandemias nos recuerdan que tenemos un planeta que compartimos. No serviría de nada si en esta pandemia un país, por ejemplo, no sé, Estados Unidos o Alemania, hace una vacuna y produce la vacuna para su población. No, en esta pandemia tenemos que pensar como seres humanos, todos en un mismo planeta.
¿no? Es decir, no puede ser egoísta o ponerle un precio inalcanzable. Se tiene que pensar en una vacuna mundial, ¿no? Lo cual obviamente va a ser difícil y la ciencia nos va a sacar de eso, ¿no? El método científico nos va a sacar de este elemento. Por lo tanto, ¿a quiénes deberíamos escuchar más en esta pandemia? A los científicos, no tanto a los políticos, ¿no? Ustedes han visto que no solamente en Bolivia, sino en la gran mayoría de países, las decisiones políticas que se han tomado son muy malas, ¿no? Yo a veces veo, o a veces escucho, o a veces leo, y realmente me da mucho coraje de las decisiones malas que se toman, ¿no? Pero bueno, no me quiero desviar, no quiero hablar de políticos, quiero hablar de virus, no de parásitos, ¿no? Entonces, vamos a seguir. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Vamos a sobrevivir también, obviamente, con medidas de higiene. En febrero de este año, la universidad me hizo una entrevista en la cual, imagínense, en febrero estaba recién apareciendo este tema y lo vi el video la otra vez y hablaba mucho sobre el tema de la higiene de manos, ¿no? Es decir, es clave el lavado de manos. Lo dije en febrero y bueno, no ha cambiado la situación. Sigue siendo la mejor medida que puede tomar una persona el tema del lavado de manos. ¿Cómo funciona esto? Primero tiene que ser por un tiempo aceptable, ¿no? Unos 30 segundos o si se puede más. ¿Qué hace el jabón? El jabón destruye al virus. El virus está envuelto en una capa de lípidos, de grasa, que protege su material genético, ¿no? Sus proteínas le ayudan a infectar a las células humanas. Ahora, ¿cómo es una molécula de jabón? Tiene dos partes la molécula del jabón. Tiene una cabeza hidrófila, que es afín al agua, y una cola hidrófoba. Es decir, esa cola hidrófoba va a ser afín a aceites y a grasa. Eso quiere decir que la cola de la molécula del jabón es la que se va a conectar a la capa de grasa del virus y simplemente lo va a romper, ¿no? Va a formar esos micelios que están viendo ahí en imagen y simplemente va a hacer que ese virus se inactive, ¿no? Las proteínas y otros fragmentos del virus van a ser arrastrados mediante el agua. Siempre, obviamente, es ideal el lavado con flujo de agua, ¿no? Número 2, el distanciamiento social también es clave, ¿no? Ahora estamos hablando de la triple C, ¿no? La triple C de temas de riesgo, es decir, lugares cerrados, lugares que no van a tener buena ventilación. Estamos viendo que la ventilación es uno de los aspectos claves para la propagación de este virus, ¿no? Es decir, ya se imaginarán qué complicado va a ser el tema del transporte público, por ejemplo, ¿no? Número 2, también con C, concurridos, lugares que tengan mucha cantidad de gente, tenemos que tratar de evitar eso, lugares cerrados, lugares concurridos y por último, contactos cercanos, ¿no? Es decir, esa es la triple C que estamos hablando el día de hoy como medidas para tratar de realizar un efectivo distanciamiento social. Este es otro ejemplo, ¿no? El ejemplo de lo que sucedió en Washington, ¿no? En un ensayo de coro en el cual un solo contagiado, un solo enfermo, mejor dicho, de COVID-19, contagió a 52 personas. 2 murieron, ¿no? Este fue un ensayo de coro, imagínense que se dio entre las 18 y las 21 horas, es decir, apenas unas cuantas horas. Estaban separados por apenas 20 centímetros de fila a fila, ¿no? Y esta una única persona fue capaz de afectar al 87% del grupo. Por lo tanto, esto te da una buena idea de por qué es tan importante este distanciamiento social, ¿ya? Cuando yo hablo del distanciamiento social, me gusta también hablar de otro aspecto. Fíjense, distanciamiento social es una frase que suena fea, ¿no? Cuando hablo de distanciamiento social, también me gusta hablar de socialización a distancia, ¿no? Es decir, podemos hablar de distanciamiento social, perfecto. Mantengamos la distancia, 2 metros de persona a persona, pero también es clave hacer una socialización a distancia. Es decir, lo que estamos haciendo en este momento mediante la tecnología que por suerte tenemos el día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente necesita el contacto humano, ¿no? Aunque sea de forma virtual, tenemos que comunicarnos. Es clave tener
una salud mental buena, ¿no? Es decir, tenemos que cuidar también aquello, ¿no? El uso de mascarillas, bueno, no tengo mucho tiempo para hablar, pero el uso de mascarillas igual es clave, ¿no? ¿Qué recomiendo yo siempre? Si eres personal de salud, utiliza las N95. Las N95 con forma de concha sirven mejor que las que tienen la forma de pico de pato, ¿no? Ese es un detalle para la gente que trabaja en el sector salud. A la gente que no trabaja en hospitales, no compre N95, ¿no? Una mascarilla quirúrgica, una mascarilla de tela te sirve, ¿no? En realidad tú tienes que pensar lo siguiente, y esto espero que me lo entiendan me lo entiendan y se les grabe. Mi máscara te protege a ti y tu máscara me protege a mí. Es decir, es una relación que tenemos que hacer con nuestro entorno, en el cual yo protejo a los demás y ellos al utilizar la máscara me van a proteger a mí. Fíjense cómo quedan unas placas Petri en una persona con máscara y en una persona sin máscara, ¿no? Las hemos puesto a cultivo para que vean la diferencia de aquello. En cuanto a la inmunidad es clave para superar a esta pandemia. Primero, el factor de riesgo más importante, como ustedes lo saben, es la edad. Oye, yo no le puedo decir a alguien, sé más joven. No se puede, la edad simplemente te va a llegar tarde o temprano, va pasando el tiempo, van pasando los años. Pero sí puedes hacer algunos detalles que te pueden ayudar. Por ejemplo, en el caso de la inmunidad, no sabemos cuánta inmunidad te va a dar. Lo que sí sabemos es que una persona no puede tener 2 veces el coronavirus. Hay algunas noticias que tal vez has leído de que una persona tiene 2 veces, eso es falso. Lo que sí hay falsos negativos, y lo que tienes que saber, si una persona le salió positivo y de ahí le vuelve a salir positivo en el futuro, es probable que sea una persona que está tardando tiempo en aclarar ese ARN, es decir, puede quedar ARN residual, pero no significa que esté enfermo. Es decir, una persona va a tener inmunidad una vez que ha superado esta enfermedad, ¿no? Obviamente una persona que está en terapia intensiva, por ejemplo, el aclaramiento de ese ARN va a tardar más, ¿no? Yo tengo algunos pacientes que han pasado por terapia y me dicen, doctor, fíjense, me he hecho un test y me vuelve a salir como que tengo el virus. En realidad es que tarda un poco más de tiempo en aclarar ese ARN, ¿no? La inmunidad, ¿cuánto duraría? Si tomamos en cuenta los otros coronavirus, nos duraría 1 o 2 años, es decir, tiene que aparecer la vacuna. Hasta hoy no conocemos el caso de portadores asintomáticos crónicos, ¿no? Como tenemos en otras enfermedades, como la hepatitis B, la salmonela y el estreptococo beta hemolítico. Y lo más preocupante son las secuelas, ¿no? Es decir, este virus, esta enfermedad sí nos podría dejar secuelas vasculares, neumonía, fibrosis pulmonar, secuelas trombóticas, miocarditis, secuelas renales también, ¿no? Y obviamente las psicológicas. Tenemos que hablar mucho del tema del buen control psicológico del paciente. En cuanto a tomar suplementos, puedo tomar vitaminas, es decir, hoy en día han aparecido muchas personas que andan haciendo negocio con este tema. Esto está muy mal, ¿ya? Yo no recomiendo a nadie. En realidad, ¿estos suplementos mejoran la inmunidad? Sí, mejoran la inmunidad del que te lo vende, ¿no? Porque obviamente lo vas a llenar de dinero, pero no va a ayudar a tu sistema inmune. La inmunidad depende de años de buenos hábitos, años de hacer ejercicio, años de una buena dieta, de factores genéticos también. Por lo tanto, tomar suplementos vitamínicos no. Yo sí estoy recomendando, por ejemplo, la vitamina D en dosis bajas, 400 unidades son suficientes. ¿Por qué? Porque obviamente no estamos con tanto contacto con el sol y esta vitamina requiere del sol para su síntesis, ¿no? Es el momento igual ideal para abandonar adicciones. Está de mal que les diga que fumar es malo. El tema del alcohol igual, ¿no? Ninguna gota de alcohol te va a ayudar. El ejercicio físico es clave. Hacer ejercicio físico sí te va a ayudar, ¿no? Es decir,
Yo sé que muchos me dirán, pero tengo poco espacio. Sí, pero siempre hay la forma de hacer ejercicio. No dejes de hacer ejercicio. Si te llegas a enfermar con esta patología, lo mejor es que te encuentres en un estado atlético más eficiente, ¿no? Y por último, quiero mostrarles este cuadro, ¿no? Este cuadro para que tomamos un poco de conciencia cómo afrontamos esta crisis. Yo sé que pocas personas estaban preparadas para este momento, para esta crisis, para esta pandemia, pero fíjense cómo lo hace un pesimista. Un pesimista, ¿qué diría? Esta situación es insuperable. Es un absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena. Pero fíjense, en esta dirección habla el pesimista. Estas mismas palabras, pero en el orden inverso, las puede decir un optimista. Es decir, todo este esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Espero que les haya gustado la presentación y estoy atento a sus preguntas. Doctor Rodrigo Castedo, agradecemos su tiempo de usted en este inicio de ciclo de conferencias y damos por finalizada esta conferencia, doctor, quedamos muy agradecidos con usted. Dios lo bendiga. Universidad Cristiana de Bolivia. Quinto Congreso Internacional de Medicina. Emergencia y manejo clínico del COVID-19.